pan y queso. Y claro, arrancaban los capitanes a elegir, ¿no? Y siempre quedaba el último, que no lo quería elegir. Llévatelo vos, o sea, te lo regalo. No, 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 no. Llévate, dice. Y el que estaba ahí, pobre, con carita de... Bueno, ¿a cuánto nos habrá pasado, no? Del fútbol o en otra actividad. Pero esto de sentirte rechazado, que no te quieren, que te suben. Y en el fútbol, imagínate, ¿no? Porque no sé lo que no juega bien, capaz no mete un gol en contra, dicen, ¿no? Pero sumar eso. Sentirte rechazado. Es parte de la vida. ¿Quién no se sintió rechazado? Por algún familiar, en tu contexto familiar, ¿no? Esas diferencias que a veces pueden... Viste que siempre viene la pregunta, a mí nos han hecho, ustedes tienen 2 hijos, Lautaro y Irene, ¿a quién aman más? Sí, siempre hacen esa pregunta, ¿no, Mari? Nos han hecho, siempre decimos, no, los amores son amores diferentes, pero amamos a los dos, no es que a uno se lo ama más o a otro se lo ama menos. Se ama de diferente manera, hay diferentes maneras de amar, pero ¿cuántas veces, fuera de esto de amar de diferentes maneras, cuántas veces hemos sentido rechazo aún dentro de nuestro contexto familiar? Ese lugar donde debería ser de abrigo, de apoyo, de contención, sentirte rechazado, porque tal vez no das con el perfil, pero tal vez no es que no das con el perfil, porque no hay un perfil de trabajo para ser parte de una familia, pero no das con el perfil de los requerimientos de lo que otros quieren ver en ti. Ay, no sos así, entonces, porque viste, nos hemos acostumbrado a una vida donde tenemos que ser como los otros quieren que seamos para ser aceptados, para ser valorados. Y yo quiero compartirte, vamos a ver la historia de David en esta mañana, pero yo titulé este mensaje, el rechazo como parte de tu proceso de formación. ¿Escuchaste? El rechazo, cuando sufrimos rechazo, pero cómo poder aceptarlo como parte de un proceso donde somos formados. Porque te pasan emociones, sentís un montón de cosas. Aún en la vida cristiana te puede pasar, por eso dije hace un rato, no somos la iglesia como perfecta, y vos decís, acá hablan de amor, acá se dicen que son una familia, que te abrazan, que oran por vos, todo, pero de repente podés encontrar en un día que te sientas como rechazado por una actitud de alguien, por una palabra, por alguien que te manifestó algo que te hizo sentir como que no sos parte, como que hay una distancia entre vos y nosotros. ¿Puede pasar? Puede pasar. Tal vez un día venís a hablar conmigo, quiero hablar con el pastor, le pedís una entrevista, bla, y de repente yo tengo una postura, un pensamiento, y te comunico, te expreso algo, y eso a vos te puede hacer sentir de repente que rechazo. Ah, yo le dije al pastor que quería hacer esto y me dijo que no, me está rechazando. ¿Podés sentirte así? Sin lugar a dudas. Por eso digo, en diferentes planos y en diferentes contextos. Escuchá lo que me anoté. Hay personas que tienen miedo al rechazo. Tener miedo al rechazo. Es una respuesta emocional que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿El miedo a qué? Al rechazo. Voy y le digo, voy y lo hago. Y si por ahí me dicen que no, y si por ahí me toman de punto, ¿esa la has escuchado? Y si te toman de punto porque fuiste a hablar, y el miedo al rechazo, a que después todas las represalias caigan sobre vos, y eso genera un montón de cosas, ¿no? Pero vamos a centralizarnos en el rechazo. De alguna manera podemos decir que el rechazo es una clase o una forma de desaprobación. Cuando te rechaza es porque están desaprobando de alguna manera tu persona. Puede ser que tu persona no nos sea grata, que tu persona no nos interese. Ser rechazado es una forma de ser desaprobado en cuanto a cualidades o características cuando éramos más chicos. Sí, ¿no? O, viste que los ejemplos que tengo que dar y eso es cuidadoso porque ahora me graban todo. Claro. Y antes eran que te hacían burra, hoy es la palabra es bullying, ¿no? Pero viste que habían chicos o chicas o varones que éramos los más gorditos, los más narigoncitos, los más orejones, los cuatrochi y todas esas cosas que nos ponían como apodo, ¿no? Pero siempre estaban los que por alguna forma física también que te rechazaban. Y vos decías, ¿qué culpa tengo de tener esta nariz? ¿Qué culpa tengo de tener? Bueno, la panza ya es otra cosa, ¿no? Porque si dejo comer por ahí se baja, la nariz deja comer no cambia. Hay algunas estrategias hoy que nos brinda la ciencia, ¿no? Que se puede intervenir. Pero el rechazo, ¿no? Genera esto hacia nuestra persona, una desaprobación hacia nuestra persona. Aún la gente rechaza comportamientos. ¿Rechazamos comportamientos? Sí, nos van a pasar. Obviamente que hay comportamientos malos, pero ¿cuántos comportamientos que no son malos y que no son dañinos? Pero viste que hay gente que dice, a mí no me cae bien. ¿Qué te hizo? Nada, pero la cara, no me gusta la cara. Y vos le mirás la cara
Y vos decís, ¿qué tiene en la cara? Me da espina. ¿Qué espina? ¿Qué? ¿Comiste un pescado? Desaprobación. Alguien porque no le caíste bien, hay una barrera y que genera ¿qué? Un rechazo. El rechazo puede generar, ahora vamos a ir a la palabra, tranquilo, no te desesperes. El rechazo puede generar un montón de cosas. El rechazo puede generar dolor, ¿o no? ¿Genera dolor? Recuerdo alguna situación, alguna vez, quedar expuesto en una situación, en un grupo, era adolescente, haber quedado expuesto y cuando se estaba hablando me usaron y me utilizaron ahí como objeto de burla y después me dejaron un costadito. Y yo me acuerdo que adentro me sentí tan mal que quería levantarme de ese momento y salir corriendo, pero viste como decir, no, si lo hago. Y era muy chico, pero cuando llegué a casa, llegué llorando. Mi papá y mi mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y bueno, le conté la situación. Mi papá se enojó, quería ir a hablar con la persona que me habló de esa manera o que se burló de mí. Pero, y que sentía ese rechazo de esa persona, ¿no? Y te sentís con dolor en el corazón. ¿Por qué? ¿Qué le hice? Viste que hay frases que ahora ven por todos lados, en Facebook, en todas las redes, están diciendo por todos lados, no andes mendigando amistad. ¿Has escuchado alguna vez? Y vos querés ser amigo de gente que por ahí esa gente no quiere que seas su amigo y sentís su rechazo. El rechazo genera dolor, el rechazo puede generar angustia. Esto lo dicen los profesionales de la salud, los psicólogos. El rechazo puede generar ansiedad en una persona. El rechazo puede generar sentimientos de inferioridad, pueden generar inseguridad, depresión, aislamiento y cuántas cosas. La lista que puede generar rechazo puede modificar la conducta y el comportamiento de una persona, puede modificar el carácter. Bueno, tenemos ejemplos. Ahora se me viene el ejemplo de este chico del sur que lo apodaban Pan Triste, ¿se acuerda? Y que entró a la escuela y mató a unos compañeros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? El chico violento, andás a ver en la casa, andás a ver cuántas veces lo verán. No estoy justificando nada, ¿no? Pero cuando te hostigan, cuando te rechazan, cuando te lo hacen saber, cuando te lo dicen en la cara, ¿qué va pasando en el corazón de una persona? Dolor, tristeza, enoja, bronca, aislamiento y todo lo que puede pasar. Y en la Biblia no es ajena a la Biblia, la palabra de Dios, a este tema que estoy tratando, al rechazo. Porque sufrieron hombres, Jesucristo, vamos a poner, el mensaje siempre es cristocéntrico. Jesucristo fue el primero a recibir, ¿quién? Hablando en el contexto del Nuevo Testamento, no en el tiempo de la gracia, fue el primero en ser rechazado, fue rechazado por su propio pueblo. Dice la palabra, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Y no lo colgaron los romanos, no lo mataron los emperadores romanos, no lo mató el imperio romano, lo mató o lo mandó a la cruz, ¿quién? El pueblo judío. Crucifíquenlo, gritaban. Y no es que estaban gritando todos los romanos, el pueblo de Dios, a quien Jesús venía a mostrarle su amor, su perdón, su salvación, su gracia, es quien lo rechazó. O sea, Jesús fue rechazado. Jesús le dijo a sus discípulos, muchachos, me están conociendo, este es mi mensaje, esto es lo que predico, este es el reino de los cielos, así se vive, así se camina, así se predica, el Espíritu Santo va a estar con ustedes, van a estar investidos en poder, pero les tengo que recordar algo, que así como yo estoy en este mundo y recibo rechazo, yo me voy a ir y ustedes en este mundo van a seguir recibiendo rechazo, aflicción, situaciones que lo van a desacomodar, que no le van a gustar, pero confíen porque yo estoy con ustedes. Pero los discípulos también recibieron rechazo al mensaje, pero ese rechazo te afecta a vos, espiritualmente, a veces emocionalmente, a ellos les afectó hasta físicamente, porque muchos perdieron la vida por ser rechazados por el mensaje que portaban. Qué dicha, ¿no? La de recibir rechazos por esas cuestiones. Después hay otra por cosas personales. Escucha esto, los especialistas dicen que el miedo al rechazo puede desencadenar en una serie de reacciones fisiológicas, quiere decir que repercute ¿en dónde? En el cuerpo. ¿Por qué? Porque te empezás a tensar, la ansiedad, los nervios, empezaste a transpirar, cosas que te empezaron a ocurrir en la mente y en el corazón que no las querés decir a quién. Porque lo primero que te salta es lo que la mayoría, ¿no? Por decirlo de alguna forma generalizando, lo primero que nos pasa es que no lo hablamos, no lo compartimos. ¿Qué hacemos? Lo guardamos y lo callamos. Porque no sabemos, no sentimos la confianza suficiente para poder abrirnos, para poder compartirlo. El rechazo, entonces dicen los especialistas que pueden desencadenar una serie de reacciones fisiológicas, también emocionales, y que son muy similares a las que se producen cuando sentimos dolor físico, cuando sentimos ansiedad o cuando sentimos estrés. Vos imaginate con qué lo comparan el miedo a ser
rechazado. Ahora, yo no te voy a compartir en esta mañana el miedo a ser rechazado, sino a personas que directamente, o una persona que vamos a centralizar en él, en la vida de él, que es el rey David, que fue rechazado. No una, no dos, no tres, yo me anoté creo que unas 5 veces, 6 veces por lo menos, que fue rechazado. Y vos decís, ¿y cómo hizo? Bueno, nadie puede controlar el ser rechazado o el no ser rechazado, pero sí podemos hacer algo desde nuestro corazón, desde nuestra mente, de nuestras emociones y aún de nuestro estado espiritual. Porque en la Biblia vamos a encontrar que no solo David, podemos ver un montón de hombres y un montón de mujeres que fueron, ¿qué? Rechazados. Por más que estaban investidos con el poder de Dios, había gente que los rechazaba. Y por más que vos digas, pero estoy llorando, pero estoy ayunando, pero yo congrego, igual hay gente que te va a rechazar. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Escuché alguna oportunidad decir a alguien cómo transformar el rechazo en una oportunidad. ¿Cómo transformar el rechazo en una oportunidad? ¿Oportunidad para qué? Oportunidad para no ser preso del dolor, para no ser preso de la ansiedad, para no ser preso del estrés, de la angustia, de todas estas cosas que puede generar. Y una oportunidad para que el rechazo no te debilite y no te derribe, sino que al contrario, te haga ponerte como más fuerte. Y hay yo tengo algunos versículos anotados acá para compartirte sobre David, que fue rechazado varias veces. Y en primer lugar, David fue rechazado por su familia. En 1 Samuel, capítulo 16, voy a ir leyendo extractos para no hacerlo muy largo, versículos 10 y 11. Viene Saúl a ungir porque Dios lo envía, ve a la casa, ¿no?, de Isaí, que me he escogido un nuevo rey, y Samuel tenía que ir para ungir al nuevo rey que iba a ser David, porque Saúl ya había sido desechado. Y empiezan a pasar, ¿no?, uno por uno los hijos de Isaí. Y en un momento dice Isaí, ya está, claro, la visita del profeta no era normal, no era común, ¿no? Aparentemente, después de que el profeta estuviese ahí en la casa de David, sus hermanos y de su padre, iban a cenar, porque mirá lo que dice el versículo 10 y 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, como diciendo, ya los pasé, ya están todos. Entonces Samuel dice, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos, porque claro, Samuel previamente, unos versículos arriba, dice que aconteció, que versículo 6, mirá, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, ¿quién? Samuel vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Para los ojos de Samuel, Eliab era el escogido ¿por quién? Por Dios. Pero Dios le da un llamado de atención a Samuel y le dice, no mires lo hermoso de su parecer, porque Dios no mira como mira al hombre, Dios mira el corazón. Entonces Samuel automáticamente se da cuenta que Eliab no era la persona escogida por Dios. Entonces sigue pasando los hijos, hasta que llega el verso 10, que dice pasar a los 7, y Samuel dijo, bueno, Dios me dijo que este no es, pero tampoco me dijo cuál sí era. Entonces le hace una pregunta y dice, pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel, verso 11, a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y ahí como que se acordó Isaí, ¿no? No, respondió, no, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y mirá lo que dice, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, había una mesa programada, había una cena. ¿Quién no estaba invitado? David no estaba invitado, David está allá. O sea, mis hijos, los 7, los que consideraba Isaí, eran estos. Después de que el profeta venga y los unja, algunos de ellos nos sentamos y celebramos. David no estaba invitado a esta mesa a celebrar. David no era parte de la fiesta familiar. ¿Te pasó alguna vez no ser parte de alguna fiesta familiar? ¿Cuántos me dirán esta mañana, gloria a Dios, gracias a Dios que no me invitaron, porque si yo iba a esa mesa se pudría todo? Ya te conozco, ya te conozco. ¿Te pasó alguna vez? ¿O alguna mesa que te hizo sentir dolor? Que quisieras estar, pero no te tuvieron en cuenta. Y ahí estaba David. David no era considerado, pero Samuel dijo, hasta que él no venga, no nos sentaremos a la mesa. Su padre no lo consideraba, no estaba invitada a esta mesa, a esta comida familiar. Pero Samuel dijo, hasta que él no venga de acá, no nos vamos a sentar a comer, yo no me voy. Necesitaba verlo a David porque era el último que quedaba. Y cartón lleno, porque si los 7 que pasó, el que Samuel quiso escoger no era, David probablemente ya era el último y Dios lo había mandado a ese lugar. Pero bueno, en primer lugar, David fue rechazado en varias oportunidades. Vimos en primer lugar por su familia. En segundo lugar, David fue rechazado
por su oponente. Rechazado en este sentido, fue descalificado. Porque claro, Goliat, gigante, la estatura, gritándole, ¿no? A los ejércitos del escuadrón del Dios, ¿no? Al escuadrón, no, al ejército del Dios viviente, dice la palabra. Dice que Goliat gritaba, ¿y qué hacía el ejército de Israel? ¿Salía qué? A esconderse, porque ni el rey Saúl tenía la valentía, la osadía, ¿para qué? Para enfrentarlo. Y de repente, David, no, ahí va, que el padre debía llevar alimento a los hermanos. Uno de los hermanos se enoja porque piensa que vino ahí a burlarse de ellos. Y otra vez lo vuelve a rechazar el un hermano. Le dice, andá, ¿dónde están las ovejitas que vos cuidás? Andá que están solas, andá a cuidar las ovejas. Y David dice, ¿qué tienes conmigo? Y siguió avanzando y preguntando al otro soldado qué pasaba y le cuentan la situación, ¿no? La cuestión es, lo voy a reducir un poco, a resumir un poco, perdón. David va a enfrentar a Goliat. Y cuando se enfrenta a Goliat, en Samuel capítulo 17, verso 42, vamos a ver que Goliat no lo consideraba a David como una persona tal vez digna para enfrentarlo. Un poco más le estaríamos gritando, che, Saúl, ¿no tenés otro para mí? Mirá lo que me está mandando. Este cachivache, ¿no? Lo veía como una hormiga, porque mirá lo que dice. 1 Samuel 17, 42. Y cuando el filisteo ya estaban en cara a cara a punto de pelear, a que David le dio un cajotazo ahí en la cabeza, como cuánto yo le habría dado cuando era chico jugando sin querer. Dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y hermoso. O sea, no tenía pinta de guerra, no tenía músculo, no tenía como Rambo, ¿viste? Las rayitas que se marcaba así con el carbón la cara, no tenía olor a transpiración, era un chico medio, ¿no? Delicado. Y dice que Goliat lo tuvo en poco, o sea, Goliat lo estaba rechazando, o sea, no me podés mandar esto para pelear. Israel manda que se me ponga todo el ejército, pero me está poniendo este pibe, rubiecito, flaquito, hermoso, ¿no? Jovencito, ¿cómo es que dice? Lo tuvo, dice, porque era muchacho, rubio y de hermoso para decir. Y lo tuvo en poco, o sea, fue rechazado por su oponente. Ahí nadie se animaba, todavía que David va y se anima, su oponente, ¿no? Lo quiere avergonzar, lo quiere humillar. ¿Cuántas situaciones? Hoy yo siempre digo, la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Nuestros enfrentamientos no son contra las personas, pero ¿cuántas situaciones te han querido avergonzar? Circunstancias que el diablo ha querido utilizar para decirte, vos no estás a la altura de esta situación. Vos no podés esto si vos no estás preparado. No, vos no podés hacer esto porque imagínate la familia que vos venís. ¿Quién de tu familia fue pastor? ¿Vos querés ser pastor? ¿Vos estás loco? ¿No te acordás con lo que hizo tu papá, de la mamá que tuviste, tus hermanos? Uno preso, el otro lo mataron por delincuente, el otro vendió droga. Tú decís, tiene razón. ¿No? Y tu oponente, el enemigo queriéndote avergonzar, el enemigo queriéndote ¿qué hacer? Callar, cerrar la boca. Rechazo. El enemigo rechazándote como diciéndote, vos, al pastor lo escucho, al líder, pero a vos te voy a escuchar. Hola. El diablo queriendo sembrar mentiras, dudas, de que vos no podés enfrentarlo. Entonces, Goliat no lo consideraba un guerrero que pudiera pelear con él. O sea que su oponente también lo rechazaba. Su líder, su mentor, el que lo tenía que ayudar, el que lo tenía que cuidar, el que le tenía que enseñar, el que lo tenía que guiar. ¿Quién era? ¿Quién piensa que debería haber sido el líder de David para la posición que él iba a ocupar, que era rey? No. Saúl era el rey, David iba a ser rey. David, después de que vence a Goliat, viene un espíritu de parte de Jehová que atormentaba a Saúl, y él, uno de los siervos de él, dice, yo he escuchado de un muchacho, y dice, tráiganmelo acá, que cuando toca el arpa, no, en la estadio, y dice que traía a David a su casa, al palacio. Y cuando este espíritu lo atormentaba a Saúl, David tocaba y dice que venía paz sobre la vida de Saúl. O sea, para colmo, Saúl había recibido los beneficios del servicio, había recibido los beneficios del don. ¿De quién? De David. David estaba sembrando paz en la vida de Saúl y también fue rechazado por su líder. 1 Samuel 18, del versículo 9 al 11. Saúl lo trae a su presencia, como que recibe los beneficios de ser liberado de ese espíritu que lo atormentaba. Recibe el beneficio cuando David toca de ser liberado de ese tormento. Lo sienta a su mesa, termina siendo alguien con el que, porque dice que había caído en gracia y en estima y que Saúl lo amaba. Hasta ahí, cuando lo conoció, los primeros meses, todo bien.
los primeros meses donde se conocen, donde entran en una relación, todo bien, pero después empezó a pasar el tiempo. Y hubieron cosas que empezó a ver Saúl que empezaron a alimentar celos, decí conmigo celos. Celos en su corazón y empezaron a provocar hacia David rechazo. ¿Qué le provocaron? Dice que David viene de vencer a Goliat y la gente en la ciudad cantaba. Yo me acuerdo porque la cantaba, siempre me acuerdo del pasaje bíblico porque había una canción que cantamos cuando éramos más chiquitos que es Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Claro, imagínate, el rey mató 1000. David, el rubiecito, el jovencito, el de hermoso parecer, el que Sansón, ya están cuando pasamos 42 son hoy, tranqui, van a empeorar después más adelante, hoy son 42 años nomás. Cuando Goliat lo menosprecia, a que Goliat lo menospreciaba, a que lo estaba rechazando, y cantaba la gente, Saúl mató a mí, David así me dice que Saúl escuchó eso, y le entró celos, porque la gente estaba alabando más. ¿Cuánta gente puede tener celos? ¿Un pastor puede tener celos? Es un ser humano. Un líder, una persona que cuando te ve a vos que diste 2 pasitos, ¿y este qué le pasó? Hace 2 meses que está acá, hace 3 años y el pastor ni me llamó por teléfono. Siempre doy esos ejemplos, ¿no? O no, nunca a mí me dieron responsabilidad. Y pensamos que por la antigüedad o por la familia de la que venimos, por acá o por allá. Y ahí estaba Saúl, que lo tenía que formar, que lo tenía que acompañar, que lo tenía que cuidar, pero lo terminó rechazando. 18 del 9 al 11 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de su casa y David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl una lanza en su mano y arrojó Saúl la lanza, enclavaré a David a la pared, dijo, pero David evadió, esquivó 2 veces la lanza. O sea, Saúl lo pudo haber matado, pero no lo hirió porque David esquivó, y a partir de ahí entra una relación donde David termina alejándose de Saúl. Pero escúchame, lo rechaza su familia, su oponente, su rival, que lo amedranta, lo quiere avergonzar públicamente, lo tuvo en menos, lo tuvo en poco. Ahora su líder, que era el que lo tenía que formar, aquellas personas que supuestamente están a tu alrededor para cuidarte, para ayudarte, para guiarte, tal vez alguna situación que lo lleva a que pase esto, a que haya un rechazo. David esquivó esas lanzas y tuvo que huir de Saúl. Ahora dije que son 5 o 6 que tengo para compartirte. Vamos por la cuarta. David, cuando empieza a escapar de Saúl, empieza a esconderse por las montañas, por diferentes lados. Hasta en un momento, la historia de David nos cuenta que él se hizo pasar, quién sabe por qué, por loco, para poder ser parte y para poder tener un lugar de refugio donde Saúl no lo encuentre entre los filisteos. Y David acababa hace poco tiempo de matar ¿a quién? A Goliat, el máximo líder de los filisteos. Y ahora David va al campamento filisteo y David piensa, no, acá, si esto fíjate que tuvo la capacidad de tener la fortaleza de que iba a derrotar a Goliat, pero no tenía la seguridad y la convicción de que iba a poder, ¿no?, luchar o enfrentar a los filisteos. Al contrario, él estaba queriendo buscar refugio en ellos. Y se hizo pasar por loco. Dice que les hacía correr la baba por la barba y que escribía. Y dicen, este no es con todo lo loco que tengo acá, un loco más. ¿No? Para colmo, en la antigüedad se pensaba que una persona loca, ¿no? Traía malos espíritus, generaba malas cosas. Sin embargo, David está ahí y ellos ven esta conducta hasta que después se dan cuenta que no estaba loco, de verdad, porque David se tiene que descubrir, pero también fue rechazado por sus nuevos aliados, porque los filisteos lo alberga David por un tiempo, le dan, ¿no? Le dan albergue, le dan cuidado, pero de repente los filisteos salen a enfrentar otra vez ¿a quién? A Israel, continúan las peleas, y David ahora estaba siendo albergado, cuidado, le daban comida, lo cuidaban de que Saúl no lo encontrara. Entonces David estaba siendo protegido por los filisteos. Y él, fíjate, en una especie de gratitud, David se ofrece a los filisteos para ir a enfrentar ¿a quién? Imagínate, es como que un día era de River y al otro día de Boca, porque un día lo derrotó a Goliat con una piedra en la frente, a los filisteos, pero ahora estaba al lado de los filisteos. Y él dice, yo voy con ustedes a pelear. Y hay uno de los comandantes, uno de los reyes de Filistea, lo acepta, dice, porque le cayó en gracia a David en él,
Dice, sí, vení con nosotros, David. Y David va. Pero mientras están yendo a la batalla, otros príncipes filisteos le dicen, ¿qué hace David viniendo a la batalla con nosotros? Y va a pelear si está con nosotros, ¿viste? Que nos demostró que está de nuestro lado. No, le dicen, y todos los príncipes votaron que no, que David se vaya de acá. Porque no vaya a ser que mientras estemos peleando, se nos vuelva ¿qué? A dar vuelta, porque vamos a pelear con su pueblo, con su sangre, con su gente. Y este príncipe no quería, no, que vaya con nosotros. Dijeron, no, hemos decidido que no. Entonces va y se lo comunica a David. David, mirá, me has caído en gracia, has estado con nosotros, has sido fiel hasta ahora, pero los demás príncipes no tienen esta confianza y no quieren que vayas con nosotros a pelear. Imagínate, David, un hombre de guerra, un hombre experimentado, un hombre que enfrentó al líder más poderoso que tenían los filisteos, de repente ahora también era rechazado por sus nuevos aliados. Los filisteos no quisieron que David peleara a favor de ellos, rechazados en la familia, rechazados por el rey, ¿no? Rechazados por Goliat, ahora rechazados por aquellos que les estaba dando de alguna manera albergue, no le permitían que él vaya a pelear. Y David, cuando pasa esto, David va de regreso con sus hombres a la ciudad de Siclac, donde estaban ellos. Y cuando llegan a la ciudad de Siclac, cuando regresan a la ciudad, luego de haber salido con los filisteos para atacar a Israel, se encuentra con la noticia que los de Amalek habían asolado la ciudad y que se habían llevado cautiva a las mujeres. O sea, habían venido los de Amalek, habían atacado la ciudad, la prendieron fuego, rompieron todo y se llevaron cautivo a las mujeres de David, a las mujeres de los soldados de David, a la gente del pueblo, a los siervos se los llevaron cautivos. Y de repente, 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, cuando pasa esto y ven esta situación en la ciudad, ya en un versículo antes del 36, desde el versículo 1 voy a leer, son 6 versículos. El versículo dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Verso 6. ¿Y David qué hizo? Se angustió. ¿Cómo dice acá? Este es el verso 6. Se murió, estaba muy angustiado, porque la gente hablaba ¿de qué? De apedrearlo. Ahora la gente lo quería apedrear a su líder. Los soldados que él guiaba, con los que salía a batallar y todo, que él era el líder, que él era el general y que iba a ser el futuro rey, ahora estaban enojados por esta situación y de repente lo quieren apedrear, o sea, lo querían matar, rechazo, estaban rechazando su liderazgo, estaban rechazándolo a David, y cuando hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, rechazado por sus seguidores. El pueblo no quería un líder débil, un líder que no sepa tal vez qué hacer en esa situación, un líder que los llevó hacia un lugar, hacia una meta, hacia un objetivo, vamos a luchar con los filisteos, pero cuando volvimos nos encontramos con que no fue una buena idea, porque cuando llegamos vimos que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros siervos, nuestras esposas fueron secuestradas y hablaban de apedrearlo, rechazado por sus seguidores. Y el último ejemplo que te pongo, fue rechazado también por una de sus esposas, su esposa Mical. Segunda de Samuel, capítulo 6, no lo busqué, lo comparto acá, o si querés, pero segunda de Samuel 6:16 dice que cuando David estaba trayendo el arca, que recuperó Israel y estaba trayendo el arca a la ciudad, dice la Biblia que David como venía danzando y celebrando y que se empezó a despojar de su ropa. Y que Mical, su mujer, lo estaba viendo como venía desde el palacio, y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué dice? Y lo menospreció en su corazón. ¿Qué es menospreciar a alguien en su corazón? Sentir o dar rechazo, lo menospreció, lo tuvo en menos, porque después sus palabras son, ¿cómo va a quedar el rey así, no? Delante del pueblo, delante de las mujeres, desvistiéndose de esa manera.
Fue rechazado también por su esposa. Te di diferentes lugares, ambientes, situaciones, circunstancias en las que David fue como, pero nada le impidió que sea el rey de Israel. Nada impidió que Dios cumpla su propósito. Por más que una y mil veces fue rechazado por su familia, rechazado por el líder que lo tenía que formar, que lo tenía que capacitar, rechazado por sus seguidores, rechazado, resistido por sus oponentes. Ahora, yo te dije que titulé este mensaje el rechazo como parte de tu proceso de formación. El rechazo puede generar todo esto que hablamos hoy: dolor, angustia, depresión, estrés, un montón de cosas, aislamiento, inseguridad, complejo de inferioridad, lo que vos quieras. Pero ¿cómo hacer para que el rechazo que vivimos en nuestra vida de las personas, de las instituciones, de las personas que creemos que son no perfectas y de repente un día nos lastimaron y nos golpearon? ¿Cómo transformar el rechazo en un instrumento de formación para nuestras vidas? ¿Cómo transformar el rechazo como algo que nos forme? Seguro David se habrá preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te pasó alguna vez preguntarte por qué a mí? ¿Por qué a mí si nunca le hice nada? ¿Por qué a mí si siempre que fue el cumpleañito le mandé un mensajito? ¿Por qué a mí si siempre que pude estuve presente? Y siempre preguntamos el porqué de muchas cosas que nos pasan. David se ha preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo recuerdo que donde cuidaba las ovejas tal vez de mi padre estaba mejor que acá donde Dios me llamó? Acá donde Samuel me ungió, tal vez yo me anoté acá, tal vez se habrá preguntado, ¿estará Dios conmigo? Porque recuerdo que Samuel vino y me ungió delante de mis padres y mis hermanos, pero por ahí le caí en agrado, le caí bien a Samuel. Y por ahí Samuel se equivocó. Por ahí no era yo, era otro de mis hermanos. ¿Pensás que David se pudo haber preguntado algo así? ¿Por qué no? Si cada situación que pasaba, cada persona en la familia sentía este rechazo. Entonces, ¿qué hacer frente al rechazo? Algunas acciones que tenemos que considerar para nosotros poder transformar ese rechazo en una oportunidad. Oportunidad para crecer, oportunidad para madurar, oportunidad para que el propósito de Dios, que eso nos quiere llevar a creer que no se va a cumplir, se cumpla. Por más que me diga, no, pero a mí me dijo una vez un pastor o una iglesia o un hermano, y siempre andamos poniéndonos. Una de las cosas que vamos a ver es no victimizarnos. Porque una de las cosas que nos pasa frente al dolor, frente al rechazo, es que lo primero que hacemos nos ponemos en el papel de qué. En primer lugar, una de las acciones que quiero compartirte en esta mañana, que hacer frente al rechazo, es saber que cuando otros te rechazan, Dios nunca lo va a hacer. ¿Escuchaste? Cuando otros te rechazan, Dios nunca lo va a hacer. Aunque para otros no califiques, no des con el target, no des con la medida, no des con la capacidad, Dios nunca te va a rechazar. En Salmo 27:10 dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, imagínate, va algo muy, muy directo, muy profundo, como es la relación de un padre y una madre con un hijo que lo traen a la vida. Y dice el Salmo 27:10, aunque tu madre y tu padre te dejen, con todo Jehová te recogerá, te dará protección, te dará abrigo, te dará seguridad, te dará confianza. Aunque tu padre no te hayan deseado, Dios te desea. Aunque tu padre te haya rechazado, Dios no te rechaza, Dios te está buscando. Ese es el primer lugar. La primera acción es que tienes que tener esto en tu mente. Tiene que ser algo que te dé consuelo. Tiene que ser algo que te dé dirección. Bueno, es verdad, por ahí no es lo que esperaba de tal persona y te duele y sentiste un puñal en el corazón, otro en la espalda, otro en la mente. Y te la pasás encerrado, llorando, porque tal vez no querés que la situación sea así, no la puedes manejar, ¿no? Pero debes recordar que aunque otros te rechacen, Dios nunca te va a rechazar. En segundo lugar, una segunda acción, es que debes acudir al Señor. ¿Qué tenés que hacer? Acudir, ir en busca del Señor con tus sentimientos. Esconderlos o ignorarlos no te va a llevar a ningún lado. Porque una de las cosas que nos pasan es que no las hablamos, que no exponemos lo que nos pasa. Tenés que acudir al Señor, decirle, mirá, me molestó. Señor, me pasa esto, el pastor me dijo tal cosa, me hizo agarrar bronca, me dolió, lo que sea, lo quiero acogotar. Pero tenés que ir con tu problema, con tus cargas, con tus miedos, con aquello que te está pasando, aún con tu rechazo, al Señor. No lo ignores, no digas, bueno, va a pasar el tiempo, tal vez. Llévalo, hablalo con el Señor. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hola, Dios te va a librar de aquello que te está generando, ¿qué? Angustia, dolor,
preocupación, ansiedad, complejo de inferioridad, lo que sea. Por eso, acudí al Señor con tus sentimientos, no los escondas. Decile al Señor cómo te sentís, lo que te pasa. En tercer lugar, no leí la parte final del Salmo, de 1 Samuel 36, donde dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y sus hijas. Y la última parte del versículo dice, mas David se fortaleció en Jehová. Más David, en otra versión dice, pero David encontró su escondite, su fortaleza, ¿en quién? En Jehová. Y hermano, esta es una tercera acción que tendríamos que tener, es buscar fortaleza en quién. Y a veces andamos buscando fortaleza y consuelo en quién. Perdón. No sabes lo que me hizo tu papá. Andamos buscando consuelo y que oídos, y a veces no nos damos cuenta y andamos llevando lo que nos pasa a nosotros, ¿por dónde? ¿Y sabes dónde tenés que llevar tus problemas? No a los oídos de la gente. Porque a veces no nos damos cuenta y estamos sembrando semillas de qué. Porque vos lo que estás sembrando es tu problema, es tu dolor, y estás llevando tu dolor a otro. Y uno nunca sabe dónde ese dolor puede quedarse y abrir otro qué. Otro, mira, porque vos no sabés nada, pero a vos te lo dijeron y vos ya lo creíste. Vos no sabés ni qué pasó, pero a vos te dijeron que no lo abrazó, hay un pastor que no abraza. Y ya estamos, ¿no? ¿Me explico? Ya lo hacemos una verdad generalizada. Entonces no lleves tu dolor, tus problemas a la gente. Sí, obviamente, tenés gente responsable espiritualmente, líderes, pastores para aconsejarte, para cuidarte, donde sí puedes llevar tus problemas, pero aprende a dónde, a quién, cuándo, cómo. Entonces David se fortaleció en el Señor y esa es la actitud correcta para aprovechar el rechazo y transformarlo en una oportunidad. Fortalecete en el Señor. David se fortaleció en el Señor. David no se enojó. No se enojó con los muchachos. No empezó a escuchar, yo salgo a pelear con ustedes. Dios me da la victoria y ahora se ponen así conmigo. David no se enojó con la gente. Lo primero que nos pasa a nosotros con una situación donde hay gente involucrada, ¿con quien nos enojamos? David no se enojó con su papá y con sus hermanos porque no lo tenían en cuenta para esa ala. ¿Sabe qué? Lo borro del Facebook, lo bloqueo. Uy, ¿qué pasó? David no se la agarró con la gente. David no se la agarró con la situación, sino que se refugió. Tenés que buscar refugio en el Señor cuando te sientas rechazado. Cuando veas que hay situaciones, personas, aún instituciones que pasa esto y sentís rechazo, refugiate en el Señor, porque es ahí donde vas a encontrar fortaleza. Es ahí lo que hizo David. Más David se fortaleció en el Señor. Una cuarta característica, una cuarta acción es que debemos adorar. Adorar a Dios en todo momento. No voy a ir a los versículos porque si no se extiende mucho, pero adorar a Dios. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu circunstancia, siempre es un buen motivo o un buen momento ¿para qué? Para adorar a Dios, para reconocer a Dios. A veces queremos adorar después de que los resultados ya hemos obtenido los resultados, ¿no? Uy, salimos victoriosos. Uy, nos parece que nos fue bien o que fuimos bendecidos. Y ahí recién vamos a querer adorar a Dios. Pero qué importante es poder adorar a Dios aún en medio de tus emociones en crisis, en medio de tus dolores, en medio de tus angustias, que puedas adorar a Dios. Porque David dice, pacientemente esperé a Jehová. Y en ese pacientemente esperé a Jehová, que está en el Salmo 40, David habla de que él reconoce y que él adora a Dios. No se sabe específicamente qué momento él escribió ese salmo. Sí se habla que fue en un momento de crisis, de conflicto, tal vez en un momento de rechazo. Pero él habla de cómo esperó y descansó en Jehová. Entonces, adorar a Dios. Escuché a alguien decir esto, ¿no? Cuando te cierran las puertas humanas, abrí la puerta de adoración, porque ahí estará el Señor esperándote. Cuando alguien te cierre las puertas, cuando alguien te rechace, cuando alguien no te deje entrar, abrí las puertas de la adoración, porque ahí va a estar Dios esperándote con los brazos abiertos para recibir tu adoración. No te conviertas en víctima, no te victimices. No te victimices, no tomes represalias contra la gente. ¿Sí? Ahora vas a ver. Y empieza nuestra mente carnal, nuestra mente humana a planificar ¿qué? Odio, venganza, que salden la deuda del dolor que me están causando. Pero me dejaron mal parado en tal lugar, yo los voy a dejar mal parado en tal otro lugar. Hermanos, que aunque sientamos rechazo, nos podamos refugiar en el Señor. Y el último es gozarnos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Si hay algo que la Biblia nos enseña de forma permanente, es gozarnos en el poder
del Señor. Quiero invitarte, si te pones de pie, en el versículo 3 del capítulo 40 de Salmos, David dijo, puso en mi boca cántico, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David reconociendo que puso cántico de alabanza, que puso cánticos en su boca, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Gozarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Finalizo diciéndote que los rechazos son parte de tu formación, porque a través de ellos, escucha esto, los rechazos o el rechazo que sufras en diferentes momentos de la vida son parte de tu formación, porque ellos te van a ayudar o deberían ayudarte a salir corriendo al Señor. ¿A quién deberías salir corriendo? Al Señor. Cuando te pase esta situación, te va a pasar. Aun cuando hayas superado alguna, siempre va a venir otro momento, otra oportunidad para que experimentes algo similar. Pero como te decía hace un rato, los rechazos son parte de tu formación, que lo puedas asimilar de esta manera, para que te lleven ¿a dónde? A correr a los pies del Señor, a fortalecerte en el Señor. Si tu familia te rechaza, si sentiste que en esta o en alguna iglesia alguien te rechazó por algún comentario, por alguna actitud, por alguna acción, si hay relaciones que se han frustrado, que se han roto por el rechazo, que en esta mañana podamos venir corriendo, amén. Podamos venir corriendo al Señor y hallar reparo, hallar consuelo, pero hallar lo que halló David, fortaleza, fortaleza. Sí, vas a derramar tus lágrimas. No quiere decir que no te va a doler, te va a seguir doliendo tal vez, pero que puedas buscar amparo y refugio en el Señor para fortalecerte, para que ese dolor no te domine, para que ese dolor no controle, ¿qué? Tu boca, cómo hablas, lo que decís. Que el dolor, la angustia, no controle tus actitudes. Que no lleves ofensa, que no busques justicia por mano propia. Que descanses en el Señor y que el Señor sea tu amparo, tu abrigo, tu fortaleza, tu escudo. Señor, en esta mañana bendecimos tu palabra.